todos, el grupo que está ya como acostumbrado a reunirse el segundo o tercer lunes de cada mes para nuestras charlas de infectología en inmunodeficiencias primarias. Voy a pedirles la autorización para grabar la reunión. Si hay alguien que no, que crea que se deba grabar, nos dice. Bueno, básicamente esta reunión es nuestra reunión que comenzó hace 1 año y 2 meses, en agosto del 2020, de forma virtual, para tratar, es una reunión que está patrocinada y toda la logística está por eventos y educación médica de la Cardio, de la Fundación Cardioinfantil, con la Universidad del Bosque. Es una reunión en donde mensualmente invitamos personas expertas en el área de inmunología con residentes, fellows o el que quiera, pediatra e internistas, porque queremos que sea una reunión de convergencia de adultos y niños en el tema de inmunodeficiencias primarias, que cada vez tiene más importancia, porque no solo porque los niños con inmunodeficiencias primarias ya van llegando a la edad adulta y los adultos son los que se encargan luego de ellos, sino también porque hay algunas inmunodeficiencias primarias o llamados errores del sistema inmune que cobran importancia y se pueden manifestar en la edad adulta. Hoy tenemos el gusto de invitar al doctor Carlos Eduardo Olmos, alergólogo e inmunólogo clínico y pediatra, pero es alergólogo e inmunólogo clínico de adultos y niños. Él estará hoy presentándonos y revisando un caso clínico de una adulta joven con un síndrome común variable, con enteropatía e infección por norovirus. Esta primera parte está a cargo del doctor Olmos y nuestra invitada especial hoy es la doctora Lorena Pavón Duarte. Ella es médica, médica internista y fellow de infectología de la Universidad del Rosario, todo Rosario. En este momento está haciendo su rotación en, no sé, en turbo, su rotación de medicina tropical y nos va a, digamos, hacer la parte de revisión sobre el norovirus y en pacientes con inmunodeficiencia, específicamente con esta condición y su aproximación. Entonces, pues bienvenidos todos. Al final de la reunión vamos a hacer, como siempre hacemos, una sesión de preguntas, de discusión, de interacción, todos invitados a participar. Entonces, en este momento le voy a ceder el paso al doctor Olmos. Voy a dejar de compartir minutos. Ya dejo de compartir y ya estamos 23 personas, entonces ya dejo de compartir para que Carlos nos comparta. Veo que 23 personas, el gusto de tener acá pues al doctor Jairo Pérez, infectólogo de adultos de la Universidad del Rosario y hola Jairito. Hola. Y de la cardio al doctor Álvaro Ignacio Arango, que además conoce la paciente. Veo a Catalina Gómez, veo a Dianita Medina, a Ingrid Camelo, es una amiga infectóloga que vive en los Estados Unidos y trabaja allá y siempre se une, y veo pues muchos más amigos, mis fellows, Juan Pablo, el doctor Londoño. Entonces, bueno, ahí poco a poco se van a ir uniendo seguramente. Entonces, vamos a dar paso.
ya tienes para compartir, Carlos. Bueno, yo voy a presentar un minuto a los que no conocen, pero creo que sí, al doctor Olmos. Él es médico de la Universidad Javeriana, es pediatra originalmente de la Universidad del Rosario, hizo inmunología clínica de adultos y niños y alergia y reumatología pediátrica en la Universidad de Tulane. Además, pediatra de la Universidad de Tulane, de nuevo, pediatra, y él es en este momento profesor del Rosario para pediatría. También es docente de la especialización de infectología pediátrica de la Universidad del Bosque y está trabajando con CAIRE, IPS, donde hace inmunodeficiencias y alergias y todo esto, y en el Centro Médico La Sabana. Entonces, bienvenido, puedes empezar. No sé por qué aparece eso de gris. ¿Puedes compartir? Ahora, ¿cómo lo ven todos? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Es para mí, pues, realmente un privilegio estar aquí con ustedes. La tarea que me ha encomendado aquí la doctora Álvarez es que vamos a conversar sobre el síndrome variable común con enteropatía, específicamente e infección por norovirus. Esta tarea la vamos a desarrollar a través de revisar unos principios muy actuales sobre los errores innatos del sistema inmune, que ahora se llama así, lo que antes se llamaba inmunodeficiencias primarias. Rápidamente mencionaremos lo más importante del caso clínico y conversaremos aspectos claves sobre el enfoque sobre el síndrome variable común y enteropatía y algunos mensajes para llevar a casa para que sea la doctora Lorena quien continúe. Rápidamente entonces les mencionaba que las inmunodeficiencias primarias, hoy en día llamadas errores innatos de la inmunidad, en los últimos 10 a 15 años se han venido a descubrir más de 430 y pico de defectos genéticos identificados en los últimos 6 meses, 36 defectos moleculares. Tiene una incidencia que inicialmente, antes de este boom que nos trae la secuenciación genómica y la genética molecular, pues se hablaba de uno en 10.000, hoy en día hablamos de uno en 2.000, una a 3.000 habitantes por medio del reconocimiento de nuevas inmunodeficiencias a través del exoma. Básicamente la alteración de las inmunodeficiencias son defectos genéticos desde el origen, la génesis del sistema inmunológico hasta su regulación y su función inmune, los genes que tienen a cargo todas estas funciones y estos avances en los últimos años ha hecho que además de infecciones, estas patologías o las inmunodeficiencias primarias se expresen ya sea en forma escondida o tapada o mimificada con alergias, con autoinmunidad, con inflamaciones crónicas, granulomatosis, linfoproliferación e incluso cánceres que se pueden manifestar inicialmente con una inmunodeficiencia. Muchos de estos procesos están asociados a síndromes complejos, no solamente desde el compartimiento inmunológico, sino con otros defectos genéticos. En pediatría es frecuente ver los niños con DiGeorge, los niños con síndrome de Down y otras malformaciones que vemos asociados a problemas de plaquetas, al Wiskott-Aldrich, etc. Llama la atención que en los últimos años nos hemos venido exponiendo a un gran paradigma en el entendimiento genotípico de estos pacientes. Creíamos que los fenotipos clínicos eran explicables, por ejemplo, el síndrome variable común por un solo gen, pero hoy vemos que un solo fenotipo clínico puede ser explicado por varios genes y lo opuesto también. Eso quiere decir que una sola alteración genotípica en un gen X puede manifestarse de varias formas.
Llama la atención entonces lo que le mencionaba en los últimos años, el repunte vertiginoso de los descubrimientos de las últimas inmunodeficiencias por el desarrollo tan marcado de la secuenciación genómica, y específicamente hemos ido evolucionando de paneles hasta hoy en día es mucho más económico solicitar, por ejemplo, exomas. La clasificación ha ido evolucionando en los últimos años y cada 2 años un grupo mundial se reúne para irlas clasificando. Empezábamos con 3 o 4 tipos, hoy en día vamos en 9. Miren que lo más frecuente que sucede son las inmunodeficiencias que se caracterizan por déficit de anticuerpos, ¿sí? Como lo vamos a ver, es el gran bulto y frecuentemente la patología está en defectos en la producción y en la función de los anticuerpos. Seguido, como lo vamos a ver, de enfermedades combinadas, y ahora están apareciendo los trastornos autoinmunes o de disregulación inmunológica, y en los últimos años estamos viendo, por ejemplo, cómo síndromes de falla medular se asocian a defectos genéticos y cómo los adultos y las personas mayores están haciendo autoanticuerpos contra estructuras y citoquinas propias del sistema inmunológico, como los interferones, como el factor de necrosis tumoral, etcétera, que se llaman fenocopias, son autoanticuerpos. Miren que la gran cantidad de pacientes se ubican en este 55% a nivel mundial. Esta es una torta, digamos, latinoamericana, pero esta es la realidad colombiana, americana y europea, seguida pues de defectos combinados y luego defectos combinados asociados a síndromes, y mucho menos frecuentemente defectos del complemento autoinflamatorios. Y también es importante ver en pediatría, sobre todo, defectos de los granulocitos, como la enfermedad granulomatosa crónica principalmente. Importante de resaltar es que han venido cambiando los conceptos. Antes se creía que las inmunodeficiencias eran producidas básicamente por infecciones, por oportunistas y por gérmenes de amplísimo rango en cuanto a patogenicidad, pero hoy en día sabemos que muchos pacientes pueden tener infecciones a un rango mucho menor de patógenos e incluso a gérmenes o virus o bacterias no patógenas, supuestamente. Ha habido un cambio rotundo, estamos reconociendo mucho más, además de infecciones, procesos autoinmunes, procesos hiperinflamatorios, granulomatosis, y también hemos visto cómo a través de la biología molecular no solamente hemos encontrado y hemos reconfirmado defectos en el sistema hematopoyético, específicamente en las células del sistema inmune, sino extrainmunológicos a nivel pulmonar y a nivel hepático, que hacen parte de los síndromes y de la inmunidad intrínseca como un concepto novedoso. Antes pensábamos que un solo gen, ¿sí? Producía una sola enfermedad. Hoy sabemos que daño en un gen puede ser ganancia o pérdida de la función y pueden manifestarse con muchos fenotipos, no uno solo. Y lo contrario también ocurre. Un solo fenotipo, una sola manifestación clínica puede ser producida por muchos genes. Eso ha ocurrido también en el tratamiento, que hemos ido siendo reactivos y tratando con inmunoglobulinas cuando faltan los anticuerpos o con antibióticos profilácticos cuando son necesarios, y ya hemos ido avanzando hacia la solución por medio del trasplante de médula ósea, y lo actual que estamos empezando a vivir es la terapia génica a través de modificaciones de genes específicamente y reintroducidos en el paciente. Pero estamos más hacia la tendencia que otras especialidades nos llevan avante, por ejemplo, la reumatología. Estamos tratando de ser precisos y de estratificar precisamente el daño, la vía o el gen para hacer un tratamiento muy puntual con terapia biológica. Entonces, estamos precisamente en juego. Sigue siendo muy importante la historia clínica, el examen, el diagnóstico básico
por un hemograma, una buena lectura de un hemograma, unas inmunoglobulinas séricas, por ejemplo, y luego un estudio citométrico de flujo para ver la cantidad de linfocitos T, B y sus subtipos. Hemos ido avanzando y ya hoy en día tenemos que ir personalizando nuestro paciente en cuanto a la posibilidad de respuesta al tratamiento y ir utilizando, por ejemplo, la genómica, haciendo exomas para ir haciendo tratamientos mucho más puntuales si existe un biológico que repare ese paciente tenemos siempre que estar utilizando lo que son los estudios funcionales, porque muchas veces nos salen exomas con secuencias que son no patogénicas y entonces no sabemos si esa es realmente una secuencia digna de cambiarse. Entonces tenemos que ir hacia la funcionalidad y evaluar si una mutación no funcional o no patogénica puede ser verdaderamente patogénica. O sea, en esta triada de la clínica junto con el laboratorio clínico inmunológico y las pruebas genéticas, tenemos que estar permanentemente desde el principio. Antes, en los años pasados, hacíamos exomas al final o estudios funcionales al final. Entonces, se trata pues de una paciente de 33 años hoy en día, bogotana, que empieza a partir de los 14 años. No hay una historia previa ni contada por la paciente de nada anterior. En su etapa pediátrica fue normal, todas las vacunas, con unos antecedentes alérgicos negativos y familiares sin mayor problemas. Esta paciente debuta en la adolescencia con una neumonía complicada, con componente intersticial, nódulos, y requiere una hospitalización prolongada de 20 días y se le hace un tratamiento por 6 meses, pero esa neumonía reaparece unos años después, una segunda entre los 15 y los 25 que requiere también manejo prolongado con antibiótico endovenoso. Luego aparece a partir de los 24 años varios episodios de sinusitis que la llevan a considerar por otorrino la cirugía, la antrostomía, la turbinoplastia, etc. Esta paciente llamaba la atención cuando la empezamos a ver a partir de hace unos 3 o 4 años, pues que tenía una anemia crónica de la enfermedad que una vez que la empezamos con gamma globulina mejora, lo mismo que sus leucocitos, pero no había ninguna otra alteración así de importancia. Función renal, vitamina D baja se corregía, varios estudios de VIH completamente negativos, varios, lo apunto porque fue estudiada por ese lado, pero fue negativo, función tiroidiana normal. Que llame la atención cuando la empezamos a conocer, la hipogamaglobulinemia G, importantísimo. Esta hipogamaglobulinemia G se asociaba también a un déficit de IgA, menor de 25, porque no siempre es fácil de cuantificarla, hasta que se cuantificó por debajo de 10, ¿sí? En un adulto por debajo de 50 es bajo, mientras que la IgM ha ido descendiendo lentamente y llamaba la atención cuando empezamos a manejarla, que no habían fenómenos autoinmunes asociados, que esos linfocitos B, sobre todo los linfocitos B ya de memoria, que son estos que señalo aquí como CDB27, empiezan a disminuir, ¿sí? En forma progresiva con el tiempo, esa es la característica de esta patología, como vamos a ver. Hay una disminución de los linfocitos B de memoria, los que tienen la función de volverse células plasmáticas a nivel tisular. Entonces, esta paciente con los anteriores marcadores de laboratorio, con una hipogamaglobulinemia G y A, pues se conforma, digamos, la posibilidad de un variable común y sobre todo con el déficit de linfocitos B de memoria o de células plasmáticas de memorias productoras de inmunoglobulinas o de anticuerpos específicamente. Ya esto nos está hablando de que hay un defecto de memoria cuando por incapacidad de hacer el cambio de isotipo, y esta paciente ya tenía clínica de neumonías complicadas con
manifestaciones inflamatorias a nivel pulmonar. Llamaba la atención retrospectivamente que cumplía entonces los requisitos que hay a nivel europeo y a nivel americano, que es el déficit de IgA con IgA o IgM bajas, en este caso IgA, más una clínica de infecciones a repetición, sobre todo sinopulmonares. Miren que esta paciente sigue evolucionando a pesar de la inmunoglobulina que se le empieza a administrar endovenosa, luego pasamos a subcutánea facilitada, como lo vamos a ver, pero esta paciente evoluciona hacia una gastroenteropatía, empieza en el 2018 a ser gastroenteropatía alta, con problemas compatibles con gastritis de tipo crónico, con tendencia a ser pernicioso, y luego ya aquí en el 2018 la parte baja digestiva estaba normal. Sin embargo, en el 2019 empieza la enteropatía, empiezan los episodios de diarrea con un componente de Crohn's-like o de colitis ulcerativa, y vemos que hay una hiperplasia nodular compensatoria de ese sistema inmunológico duodenal, a todas estas, por estos lados, estuvo a manos de Álvaro y de los gastroenterólogos allá en la cardio, que fueron quienes finalmente me remitieron a la paciente. Ya había recibido varios ciclos de antibióticos de absorción de luminal y de varios antivirales, porque ya se le habían aislado toda esta serie de citomegalovirus, norovirus, etcétera. Desde el punto de vista inmunológico, tuvo muchos problemas de tolerancia a la endovenosa, hacía mucha cefalea, luego pasamos a subcutánea común y corriente, en donde hubo muchos problemas de pared abdominal, la pusimos en facilitada, que se llama HyQvia, también con reacciones locales. Sí, te escuchamos. Bueno, yo sigo, pero aquí se me fue mis slides. ¿Puedo seguir? Nosotros lo vemos. Bueno, yo por alguna razón no lo veo, pero voy a seguir por Claudia, acá. ¿qué pasaría? ¿Tú sabes? Que por alguna razón no veo mis slides. Pero si ustedes lo ven, no, doctor, no lo estamos, no estamos. ¿Ya volví? ¿Me están viendo o no? Sí, ya. Te estamos viendo, pero no estamos viendo ahora sí ya vemos la presentación. Vemos que esta paciente recurre con citomegalovirus, varios tratamientos con valganciclovir, se ajusta la subcutánea, la gamma-globulina subcutánea, y se hacen otras intervenciones que no vale la pena mencionar, pero ya sabíamos de antemano que tenía en agosto 21, cuando empieza una hospitalización de larga días, esa aún lleva 3 meses hospitalizada en la Fundación Santa Fe, y se le hace una nueva colonoscopia y se evidencia y se clarifica que su pared abdominal fuera de atrofia intestinal tiene una ausencia de células plasmáticas, que es exactamente lo diferencial de esta patología de otras patologías. Por alguna razón no puedo seguir, se me dañó el cursor. Si quieres yo la... Sigue la próxima. Un momento voy a compartirla, entonces yo creo que yo la tengo. Porque se me dañó el cursor y no puedo seguir. Quería mencionar, quería pasar a la siguiente, que es esta, sí, probablemente. A esta paciente entonces le habíamos hecho a principios de la pandemia un estudio genético de un exoma que nos mostró
una mutación de variante incierta de este gen, que es un gen que representa una proteína que tiene a cargo la limpieza a nivel lisosomal de la apoptosis, pero pues era heterocigota y era de significado incierto. Está descrito en la literatura, y entonces ahora sí procederé entonces a contarles que la inmunodeficiencia común variable, que inicialmente era predominantemente infecciones, hoy en día tiene una gama de enfermedades autoinmunes, granulomatosa y cáncer y tumores sólidos. Miren que la mayoría de estos defectos son poligénicos y por ahí hay descritos unos 3, 4, 5, 10% de casos monogénicos, y su característica es pues el déficit o alteración en el desarrollo de los linfocitos B y la imposibilidad de llegar a ser células plasmáticas productoras de anticuerpos específicos. Entonces, eso es bien importante. Estas son las características que ya las mencionamos, no me voy a detener en ellas. Baja de hipogama de IgG, baja de IgA, más la alteración a nivel de los linfocitos B de memoria. La clínica es fenotípicamente se ha dividido este espectro tan amplio, heterogéneo y complejo en dos grandes grupos. El grupo que solamente presenta infecciones y el grupo que además de infecciones presenta complicaciones o comorbilidades no infecciosas. Las más frecuentes vistas depende geográficamente de donde esté la persona. Nosotros vemos con mucha frecuencia citopenias, un porcentaje más alto de esto, anemias hemolíticas, Evans, trombocitopenias, pero vemos también mucha enteropatía, mucho compromiso enteropático más que enfermedad inflamatoria intestinal-like, y menos frecuentemente vemos linfoproliferación, aunque lo estamos viendo cada vez más. Pacientes con variable común, con hepatoespleno, con linfadenopatías marcadas. La condición de estos pacientes a la que nos vamos a referir es a la causa enteropática, que es esta básicamente y específicamente a la parte de mala absorción y diarreica. Estos pacientes, la característica es, si me lo creen, aquí esta es la histología de un paciente que no tiene células plasmáticas versus un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene el mismo infiltrado linfoide, pero el variable común no tiene células plasmáticas, el paciente con inflamatorio intestinal sí tiene células plasmáticas. Esta es la característica de diarrea crónica, se parece con algunas biopsias a componentes inflamatorios intestinales que este paciente recibe por mucho tiempo intentos de tratamientos antiinflamatorios, como lo mencionábamos, con azatioprina, con corticoides, con sulfasalacina sin respuesta y con muchos efectos secundarios. Obviamente que el panel infeccioso para el enfoque de estos pacientes lo hacemos en común acuerdo con infectología. Seguimos muy de cerca el aspecto inflamatorio y de malabsorción con calprotectina fecal frecuente. Esta paciente persiste con elevadísimos los niveles de calprotectina fecal, según me cuenta la paciente, porque no he vuelto a saber de ella específicamente, una alfa-1 elevada, y esta paciente persiste con el norovirus en materia fecal, positivo, a pesar de lo que le hayan hecho allá. No ha requerido transfusiones y ha sido suplementada con alimentación parenteral y con multivitaminas. Lo que les mencionaba, le hicimos el estudio genético, pero el gen la mutación que se aisló en este gen, en esta proteína específicamente, es de significado incierto, por lo que no se ha tomado ninguna determinación específica de utilizar un biológico específico. Entonces, esta es una paciente altamente compleja, heterogénea en cuanto a su génesis, pero sobre todo en su manejo, que requiere mucho del concurso gastroenterológico, de infectología específicamente, mucho soporte nutricional, hematología muchas veces nos ayuda. La parte genética es absolutamente básica por si encontramos una mutación que sea
tratable con un biológico específico. Y obviamente la parte inmunológica siempre requiere que estos pacientes tengan la adecuada inmunoglobulina, en este caso una enteropatía, preferimos usar la vía subcutánea y porque los niveles de inmunoglobulina sérica son mucho más estables, como ven aquí en esta curva. Si yo lo aplico cada semana, pues mantengo los niveles de IgG mucho más estables, mientras que si lo aplico endovenoso, a final de la tercera semana se caen incluso por debajo de los niveles terapéuticos y estos pacientes recaen con neumonías, con sinusitis y sobre todo con neumonías muchas veces y no se logra un control con la vía endovenosa y por eso es mucho más útil hoy en día la gama subcutánea porque se puede hacer en casa por autoadministración y ahí hoy en día la parte facilitada que no nos dio mucho resultado en esta paciente, en donde uno aplica primero una hialuronidasa que le abre como un bolsillo a la pared abdominal para luego aplicar la gamma globulina endovenosa común y corriente y que ésta se absorba lentamente en un mes. Todo esto lo hicimos en nuestra paciente y no sabemos exactamente cuál es su estado a nivel de actual en su hospitalización en la Fundación Santa Fe. Entonces, para resumirles, esto es la inmunodeficiencia más frecuente, más importante, por la alta comorbilidad que tiene, que estamos viendo y que los registros de inmunodeficiencias a nivel mundial muestran que esta es una patología del adulto y que debemos manejarla en equipo. El espectro, como ya lo mencionábamos, altamente amplio y heterogéneo, su reconocimiento debe ser muy temprano para mejoría de calidad de vida y evitar, digamos, la marcha hacia muchas comorbilidades que pueden ser prevenibles, entre comillas, prevenibles. La enteropatía es el componente más complejo de manejar, que altera el pronóstico y la sobrevida. Se recomienda usar la gamma globulina semanal porque se mantiene mejor la inmunoglobulina y se logran mejores niveles. El aspecto multidisciplinario es muy importante, incluyendo el aspecto psicológico, el aspecto nutricional y el aspecto bioregulador de estos pacientes. Seguimos buscando efectos que se puedan manejar puntualmente con un biológico y pues para ellos todavía no hay un gran abismo en muchos pacientes para su manejo. Yo creo que yo termino ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta presentación, doctor Olmos. Ahora tengo el placer de invitar a la doctora Lorena Pavón Duarte, ya la presenté al comienzo, Fellow de Infectología, primer año de la Universidad del Rosario. Entonces, Lorena, tú puedes compartir, bienvenida. Ella está en clima cálido, en su rotación de tropical en Turbo, ¿verdad? Bienvenida. Sí, doctora, en apartado, cerquita. Muchas gracias. Voy a cerrar la cámara, Carlos, si quieres. Y si puedes compartir. Listo. ¿Me confirman si ya estoy compartiendo? Sí, señora. Listo. Entonces, espérame un segundo para ponerla en pantalla. Ya la estás compartiendo. Listo, perfecto. Pero falta a modo de presentación. Ya. Todavía no está en modo de presentación. Listo, ahora sí. ¿Ahí la están viendo? Bienvenida. Sí, Listo. señora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A la doctora Marta y al doctor Olmos. Entonces, yo voy a hablar de inmunodeficiencia común variable e infección por norovirus. Esta es la agenda que preparé, que muy brevemente voy a exponer. Es el enfoque de los síntomas gastrointestinales y la inmunodeficiencia común variable, inmunodeficiencia común variable de infección por norovirus y su mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la infección crónica y mencionar las terapias de tratamiento para el norovirus en cuanto a su control de síntomas y eliminación viral. Entonces, respecto al enfoque de los síntomas gastrointestinales,
Las manifestaciones gastrointestinales en este tipo de inmunodeficiencia se producen del 20 al 60%. Muy importante tener la causa infecciosa porque es hasta el 60% de las causas de esas manifestaciones gastrointestinales. La diarrea va a ser el síntoma principal. Esa diarrea puede asociarse a infección aguda, a infección persistente o a infección crónica, que es lo que va a ocurrir en algunos pacientes con norovirus. Y respecto a la etiología de esa enfermedad diarreica, puede ser de etiología bacteriana, etiología viral o etiología parasitaria. Entonces, estos son los microorganismos que se han aislado más frecuentemente en las series de casos de inmunodeficiencia común variable. Entonces, el microorganismo principal es la Giardia, esa es la primera causa, y el resto, digamos que tienen una prevalencia variable. Algunos de ellos pueden asociarse a enfermedad diarreica aguda, y otros a diarrea crónica o persistente. Entonces, entre esos tenemos el diarrea agudo, principalmente Campylobacter y Salmonella, y en diarrea crónica y aguda también norovirus, Cryptosporidium y citomegalovirus. En cuanto a la etiología no infecciosa de las manifestaciones gastrointestinales, podríamos hacer una división respecto al órgano que está comprometido. Sin embargo, eso para la práctica clínica puede ser un poco difícil, por eso el enfoque o la propuesta del enfoque va a ser a través de los síntomas, que ya les voy a mostrar un algoritmo. Entonces, si estamos hablando de alteración a nivel del estómago, puede estar asociado a la gastritis atrófica, que se puede asociar a adenocarcinoma gástrico y se puede comportar como una anemia perniciosa. En cuanto a intestino delgado, está la enteropatía, de la cual ya habló el doctor. Respecto a las alteraciones hepáticas, se puede asociar con colangitis biliar primaria o con hepatitis autoinmune. Respecto a las alteraciones de malignidad, se puede asociar, como ya lo había mencionado, a adenocarcinoma gástrico y a hiperplasia nodular linfoide, como lo mencionó el doctor, y alteraciones inflamatorias como una enfermedad inflamatoria intestinal-like, que simila a la enfermedad de Crohn o a la colitis ulcerativa. Entonces, esta es como la propuesta del enfoque de los síntomas gastrointestinales. Entonces, dependiendo del síntoma principal que está mencionando el paciente, es que voy a hacer, digamos, el enfoque de qué es lo que puede estar causando el síntoma. Entonces, si estamos hablando específicamente de diarrea, yo voy a hacer énfasis a la parte infecciosa. Entonces, como ya mencionamos, hasta el 60% de las causas de diarrea, ya sea aguda o crónica, puede ser de etiología infecciosa. Por eso acá a lo que voy a dar predominio es a los test o a las herramientas diagnósticas para aislar los microorganismos que más frecuentemente se aíslan en inmunodeficiencia común variable. Entonces depende del microorganismo que yo quiero aislar, pero probablemente los exámenes que vamos a solicitar van a ser coproscópico, van a ser o pruebas moleculares o biopsias, ¿sí? Digamos que los cultivos también, si estamos hablando de bacterias. Entonces, si estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, digamos que allí estarían indicadas las pruebas moleculares que pueden servir para el diagnóstico de Salmonella, Campylobacter y Shigella. La toxina de Clostridium, no lo mencioné dentro de los microorganismos más prevalentes en inmunodeficiencia común variable, porque a pesar de que estos pacientes, a pesar de sus infecciones recurrentes y su uso de antibióticos, que en algunas veces puede ser prolongado, no se ha visto su asociación, aumento en la prevalencia de clostridioides, pero igual está descrito. Respecto a los parásitos, estábamos mencionando la búsqueda en los coproscópicos, y para las etiologías virales, específicamente para el norovirus, digamos que la prueba estándar va a ser la prueba molecular. También hay otros tipos de pruebas para detección de antígeno, sin embargo no están disponibles en todas las áreas. Si el diagnóstico microbiológico no es posible hacer con el síntoma predominante de la diarrea, pues vamos a buscar otras causas que las mencionó el doctor, específicamente enfocándonos en los estudios endoscópicos o dependiendo si el paciente tiene anemia o dependiendo si hay pérdida de peso. Respecto a la dispepsia, si estamos hablando de compromiso infeccioso, entonces tendremos que hacer probablemente un test de ureasa para buscar el Helicobacter pylori, y si estamos hablando de síntomas no específicos, como los que están mencionados acá, dolor, náusea o fatiga, habrá que evaluar cómo está la función hepática y cómo están las imágenes abdominales. Si hay alteración de las transaminasas con o sin hepatomegalia, habrá que descartar hepatotropos que se asocien con hepatitis crónica, específicamente B y C. Si hay alteraciones en las imágenes o en alteraciones del perfil hepático, habrá que pensar en patología autoinmune.
y si es específicamente en alguna lesión del sistema gastrointestinal, habrá que hacer estudios endoscópicos con biopsia para descartar o confirmar cuál es la alteración gastrointestinal en este paciente. Respecto a la correlación con el norovirus y la inmunodeficiencia común variable, inicialmente llevó el nombre de enfermedad de vómito en invierno por su componente estacional, fue el nombre que le dieron en 1929. Posteriormente, en Norwalk, Ohio, hubo un brote en el 68, sin embargo, no fue, digamos, su aislamiento hasta el 72, y lo que ellos vieron en los pacientes que estaban, o que los síntomas que se producían en los pacientes en el brote, era que los síntomas más predominantes eran las náuseas en el 98% y el vómito en el 92%. Por eso se denominó como enfermedad de vómito y pues ocurrió en invierno. Los otros síntomas gastrointestinales o síntomas generales se producen con menor frecuencia y la diarrea y la fiebre van a ser los síntomas de menor prevalencia. Respecto al periodo de incubación, esto se estableció por los síntomas que presentaban los contactos de los pacientes en el brote de Norwalk, que más o menos fue de 48 horas, y la duración de los síntomas para la mayoría de los pacientes, específicamente para los inmunocompetentes, es una duración muy corta de 2 a 3 días. Aquí radica una de las principales diferencias con los pacientes inmunosuprimidos, y es que ya no van a tener 3 días de síntomas, sino pueden ir hasta 7 y 10 días. Y adicionalmente, el porcentaje de pacientes que va a tener excreción del virus en materia fecal en pacientes inmunodeficientes va a ser mayor. Este es como se ven los virus de la familia Calicivirae, que es a las cuales pertenecen el norovirus por su forma de cáliz. Esta es una foto de microscopía electrónica, y actualmente el norovirus es una causa prevalente de gastroenteritis epidémica en todas las edades, inclusive en Estados Unidos en aquellas enfermedades diarreicas agudas en las cuales hay etiología establecida. Puede corresponder casi hasta el 60% de los casos, y adicionalmente también es una causa prevalente en brotes en ambiente hospitalario. Este es todo el espectro clínico que puede tener la infección por el norovirus. En la mayoría de los pacientes inmunocompetentes va a ser una infección aguda, autolimitada, como ya lo vimos, duración 2 a 3 días. Sin embargo, en los pacientes inmunocompetentes pueden existir otras formas de la presentación clínica. Pueden ser portadores asintomáticos, es decir, aquellos pacientes que van a estar excretando el virus por materia fecal, pero no van a desarrollar síntomas. Aquellos pacientes que hacen infección aguda gastrointestinal que resuelve, pero que posteriormente presenta eliminación del virus prolongada en materia fecal. Esta eliminación prolongada puede ser muy variable. Podemos hablar de algunos meses, como estudios en pacientes inmunosuprimidos, como les voy a mostrar, incluso podría tener una eliminación de 6 a 8 años. Y pueden desarrollar infección crónica, en la cual se va a asociar a enteropatía severa, que se va a manifestar como síndrome de malabsorción, y adicionalmente cambios en las biopsias duodenales, específicamente atrofia de las vellosidades. Este es el mecanismo fisiopatológico por el cual se propone que el norovirus está causando esta enteropatía, y es que primero hay que mencionar que no está completamente claro, primero porque no se pueden hacer estudios in vitro, y segundo porque los estudios que hay son hechos en ratones. Entonces, esta es la presencia del norovirus que va a estar en los enterocitos. Este mecanismo todavía no está claro, y es que el norovirus puede tener una citotoxicidad directa, y es que cuando él hace su mecanismo de replicación dentro de los enterocitos, él requiere que su RNA, que él es un virus de RNA de cadena sencilla, sea doble durante la replicación, y esto puede generar una citotoxicidad directa. Y el otro mecanismo por el cual se ha propuesto que se va a producir la atrofia de las vellosidades, que es lo que está mostrando el dibujo acá en comparación con el enterocito normal, es la presencia de la interleuquina 15, ¿sí? Esa presencia de la interleuquina 15 también ha sido asociada a la fisiopatología de la enfermedad celíaca, y es que la enfermedad celíaca y la enteropatía en pacientes con inmunodeficiencia común variable tienen muchas características similares respecto al punto de vista histopatológico. Entonces, cuando hay aumento de esta interleuquina 15, hay un aumento de la activación de los linfocitos citotóxicos CD8, que por medio de sus granzimas y perforinas van a
promover la inflamación de los enterocitos, específicamente de la mucosa y de las vellosidades, lo cual va a llevar a atrofia. Adicionalmente, como ya lo mencionó el doctor, las células B pues, están disfuncionantes, por lo cual no se van a producir anticuerpos neutralizantes, lo cual va a permitir que persista la inflamación por medio de la activación de los CD8 y adicionalmente va a haber una inhibición de los CD4, por eso no se está llevando a cabo su función, sino que va a ser predominante por la célula CD8. Este es un estudio que se hizo en pacientes con infección crónica por norovirus y aquí lo que quería evaluar el estudio era su asociación con enteropatía en pacientes con inmunodeficiencia común variable. Eso fue un estudio que se hizo en el Hospital Addenbrooke, que queda en Cambridge, en la cual había 89 pacientes con el diagnóstico, sin embargo, 8 eran los que tenían el diagnóstico de la enteropatía, que ese diagnóstico se hizo por medio de biopsias, en las cuales lo que se evidenciaba era la atrofia de las vellosidades, el infiltrado por células inflamatorias y adicionalmente la hiperplasia de las criptas y síntomas que estaban asociados a la mala absorción. La edad promedio de los pacientes era de 46 años y el promedio de enfermedad era de 14 años. 3 de los pacientes dos tenían HLA de Q2 y 1 tenía HLA de Q8 que han sido asociados con enfermedad celíaca. Sin embargo, de esos 3 se les hizo retiro del gluten en su dieta. Sin embargo, presentaron síntomas de recaída a pesar del retiro. Y en 8 de esos 8 pacientes se aisló el norovirus por prueba molecular en heces y adicionalmente se les realizó biopsia duodenal, a las cuales también se analizó por prueba molecular a 7 de los 8 pacientes y de esos 7, 6 se les encontró el aislamiento del norovirus. 2 pacientes tuvieron expresiones virales de 6 y 8 años en el tiempo y adicionalmente esos pacientes los compararon con un control que eran 10 pacientes de estos mismos 89, los cuales eran asintomáticos para síntomas gastrointestinales que no presentaban diagnóstico de enteropatía y que no les aislaron el norovirus. Entonces, estos son fotografías de las biopsias duodenales que se les hizo a los pacientes. Lo que se veía acá era la hiperplasia de las criptas, aquí la atrofia de las vellosidades y en un campo de mayor poder lo que se ve es el gran infiltrado de células que presentaban los pacientes. Esta es la comparación de las fotos después de tratamiento con ribavirina, que fue otro de los objetivos del estudio. Este paciente tuvo 4 meses de tratamiento con ribavirina, en el cual posterior a culminar ese tratamiento de 4 meses, lo que se vio fue la disminución de la atrofia, la disminución de la hiperplasia de las criptas y disminución del infiltrado celular. Este es otro paciente que tuvo unas características histológicas prácticamente iguales que las de este paciente y posterior al tratamiento con ribavirina, este fue por 3 meses, mejoró los cambios histopatológicos. Aquí ellos hicieron el análisis de la concentración de ribavirina plasmática, la cual es esta línea punteada, en la que vieron que al encontrar concentraciones mayores de 1000 nanogramos por mililitro, la PCR, que es esta en heces del norovirus, se negativizaba, ¿sí? Sin embargo, este hallazgo no fue para el 100% de los pacientes a los cuales trataron con ribavirina. Un paciente que estaba indicado para tratar con ribavirina tuvo resolución espontánea de la infección por norovirus y las PCR fueron persistentemente negativas. Los que sí se trataron con ribavirina, la dosis que utilizaron fue de 400 miligramos cada 12 horas en 5 pacientes, de los cuales 2 presentaron mejoría, es decir, negativizaron la PCR. Un paciente falleció por causa respiratoria y 2 pacientes no tuvieron mejoría. Los que sí tuvieron mejoría mejoraron en gran medida el gasto fecal, los síntomas y la PCR fue persistentemente negativa y en la biopsia lo que se vio fue la apariencia prácticamente normal de las fotos que les acabo de mostrar y una paciente permaneció asintomática por 4 años en el seguimiento. Respecto al tratamiento del norovirus, entonces estas son todas las estrategias que tenemos para el tratamiento. Entonces hay unas estrategias que se enfocan en el control de los síntomas y otras estrategias que se enfocan en la eliminación del virus. Entonces, respecto a las estrategias en las cuales interviene la dieta, el retiro de la lactosa o el retiro del gluten,
lo que vemos acá es que hay efectos, digamos, que son benéficos, que serían los recuadros verdes, y efectos en los cuales no se ha establecido si hay beneficio. Si vemos esto de acá, son efectos que no fueron estudiados, y esta es la cantidad de pacientes, que fueron 10 pacientes. Entonces, para las dietas, realmente no hay una, digamos, como recomendación clara, porque si hubo efecto benéfico o realmente no hubo efecto. Para las inmunoglobulinas intravenosas, entonces, para la mayoría de los pacientes en las cuales se estudiaron, porque la mitad no se estudiaron, el efecto no fue contundente, y en uno de los pacientes que se trató con pentaglobina, mejoraron los síntomas, pero no disminuyó la carga viral. En nitazoxanida y en ribavirina hay datos, digamos, muy contradictorios. En algunos hubo beneficio, en otros hubo deterioro, y en algunos ni siquiera fue estudiado. El problema con la nitazoxanida y la ribavirina es que una vez suspendido el medicamento pueden hacer recaída de los síntomas, entonces su efecto no está claro. Y respecto a otros tipos de tratamientos, este paciente que tenía leucemia linfocítica crónica, que recibió manejo con ibrutinib, inicialmente mejoró en sus síntomas. Respecto a cuáles medicamentos pueden producir efecto deleterio, específicamente los corticoides en dosis altas, y el rituximab que recibió este paciente para el control de una crisis de anemia hemolítica. Y respecto al favipiravir, inicialmente mejoró los síntomas y también mejoró la carga viral. Sin embargo, específicamente en este paciente de acá, tuvo que suspenderse varias veces el tratamiento porque estaba también en tratamiento concomitante con levofloxacina y presentaba hepatotoxicidad. Respecto al uso de los antibióticos, no se ha encontrado un efecto favorable, y en este paciente fue deleterio, y en este paciente fue favorable probablemente porque estaba siendo tratado para una infección por Campylobacter. Entonces vemos que los resultados, digamos, que son muy variables y no hay un tratamiento específico. Respecto a la inmunoglobulina oral, no hay reportes de inmunoglobulina oral en inmunodeficiencia común variable. Su indicación podría ser en enteritis, pero en pacientes con norovirus con trasplante de órgano sólido. Este fue un estudio que hicieron de un análisis retrospectivo en pacientes que tenían diarrea crónica, aproximadamente 12 semanas de síntomas, que tenían aislamiento de norovirus por prueba molecular, y la cual incluyó 9 pacientes con trasplante de órganos sólidos que eran variables, que podrían ser corazón, riñón, y también incluyeron páncreas e incluso intestino. En cuanto al esquema que utilizaron, fue inmunoglobulina humana de 15 al 18%, cada 6 horas por 8 dosis, o 45 miligramos kilo, cada 6 horas por 2 días. Y lo que ellos vieron es que primero era resistente a la digestión proteolítica, es decir, ellos no administraron el medicamento por sonda, sino que fue por vía oral, y sí se produjeron, digamos, resultados favorables. La resolución completa fue en 6 de los 9 pacientes en los cuales no se produjo recurrencia de los síntomas. Sin embargo, uno de esos pacientes presentó antes de los 90 días clostriditis difficile, respuesta tardía en 2 pacientes, pero en uno de ellos al momento tenía enfermedad de injerto contra huésped, lo cual puede similar las características histopatológicas. Entonces, podría ser una herramienta. Sin embargo, pues no hay una recomendación clara al respecto. Y respecto a otras terapias que se han intentado, es la leche materna. Este es el número de pacientes el cual incluye el reporte para trasplante cardíaco o inmunodeficiencia común variable. No tuvo efectos en la mejoría de los síntomas o la disminución de la carga viral. En un paciente se utilizó interleuquina 2, que presentaba infección por VIH, en la cual se administró por 15 meses. Sin embargo, no hubo ningún efecto. Y otro tipo de medicamentos inmunomoduladores en inmunodeficiencia común variable tampoco han tenido efectos ni en síntomas ni en carga viral. Entonces, respecto a las conclusiones, las manifestaciones gastrointestinales en los pacientes con inmunodeficiencia común variable pueden ser muy variables y requieren un enfoque multidisciplinario y un enfoque basado en síntomas, que esa fue la propuesta. El aislamiento del norovirus en la materia fecal y en la biopsia duodenal se puede asociar con enteropatía en inmunodeficiencia común variable, y pongo se puede porque no sabemos si la presencia exclusiva del norovirus podría estarle explicando, o si hay otros factores asociados, o si hay otros microorganismos que hasta el momento no se han relacionado con la enteropatía. Y la tercera es que se continúa la búsqueda de opciones terapéuticas para poder mejorar esos síntomas y la calidad de vida en los pacientes.
y poder promover la eliminación viral del norovirus en los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Muchas gracias. Excelente, Lorena. Doctor Olmos, puede prender la cámara también para que todos entremos. Excelente esa revisión que pues es triste porque no nos da un panorama alentador, pero se puede hacer intentos, por lo menos por lo que mostraste, de pronto la posibilidad de la inmunoglobulina oral, por lo que lo han tratado en lo que mencionaste. Perdón, me está tronando horrible. Que lo han intentado en estos pacientes de trasplante. No sé si alguien tenga alguna experiencia en el manejo de estos pacientes. Digamos que esta es una paciente muy particular, que es muy especial porque la enteropatía ha dominado su cuadro clínico en los últimos años, por lo que vemos ahí. Pero definitivamente la inmunoglobulina endovenosa en ella no tendría ninguna utilidad porque pues se va a perder, sería mejor subcutánea, y si de pronto no sé off-label utilizar la inmunoglobulina oral o combinar con itazoxanida, y no sé, pues no hay, por lo que muestras, experiencias sino aisladas. Alguien, aquí yo veo una mano, Natalia, Natalia Vélez, por favor, puedes prender y hablar, y después el doctor Jairo y después el doctor Julio César. Buenas a todos, buenas tardes. Me presento, soy Natalia Vélez, inmunóloga pediatra del Hospital de la Misericordia. Mucho gusto, Natalia. La revisión estuvo muy bonita, te felicito. Les pido perdón que no prendo la cámara, ya estoy en modo mamá, a punto de bañar a mi bebé, entonces estoy como una loca. Tengo algunos comentarios. Lo primero es que viendo pues el caso clínico y la variante que tienen LRBA, yo pienso que como ya han intentado todo, valdría la pena darle significado a esa variante, porque la paciente sí tiene fenotipo de LRBA. Es decir, que podrían intentar darle abatacept, que es como el tratamiento específico que va dirigido para esa mutación. Digamos que ya el doctor Olmos le ha dado de todo a esa niña y sigue pues con su enfermedad inflamatoria intestinal like. Así que creo que aunque no sea una variante que esté reportada como patogénica, como tenemos el fenotipo, podrían darle valor e intentar pues ese medicamento. Lo otro es que Lina Castaño, que es la otra inmunóloga de la Misericordia, y yo, en México estuvimos dando inmunoglobulina oral a pacientes con norovirus. Eso no lo tenemos publicado, pero esperamos pronto hacerlo. Poquitos pacientes, sobre todo no como un variable, sino más con inmunodeficiencias combinadas o combinadas severas. Y la verdad es que tristemente los pacientes no mejoraron nada con la inmunoglobulina oral. O sea, la verdad es que no mejoraron nada. Lo que valorábamos era como gasto fecal y dependencia de nutrición parenteral, porque esos niños con enteropatías severas por norovirus son altamente dependientes de nutrición parenteral y la verdad es que no se les pudo quitar. Entonces, pues no vale mucho la pena. Esos niños, ¿cuándo resolvían el norovirus? En el caso de las deficiencias T, post-trasplante, cuando hacían un injerto de CD8. Eso habla de la importancia de los CD8 como para el control de este tipo de infección. Y sobre la nitazoxanida, pues nosotros sí la hemos usado. Digamos que hay veces, o sea, los estudios, como ustedes bien dicen, son contradictorios. Entonces, hay veces genera como escozor, sobre todo al equipo de infectología, iniciar un medicamento de este tipo sin evidencia. Pero pues cuando uno se queda sin opciones, uno se queda sin opciones. Si el paciente está enfermo y entonces hay veces uno hace cosas como para valorar y para darle el beneficio al niño o en este caso a la paciente de ustedes que persiste con los síntomas. Y eso era todo lo que les quería decir. Excelente aporte, Natalia. Me parece que es algo que tenemos que sin duda plantearles a los tratantes y de pronto hacer una junta donde entren más personas, más especialistas, y plantear esa posibilidad,
que pues la paciente parece que no mejora. Veo, doctor Jairo Enrique Pérez, infectólogo de la cardio y profesor del Rosario. Bienvenido. Puedes participar y después el doctor Julio César. Gracias, doctora. Muchas gracias por las presentaciones que han sido muy interesantes las dos. Pues en realidad la doctora Natalia ha hecho la respuesta de manera anticipada a la pregunta que yo iba a hacer. Y era justamente preguntar un poco por la experiencia con la inmunoglobulina oral, que parecía una opción que podría mejorar al menos parcialmente los síntomas de algunos pacientes, pero pues bueno, ya vemos que los datos no parecen ser muy alentadores. Y en realidad con las opciones terapéuticas para estos pacientes converge siempre el mismo problema, y es que el número de pacientes que están incluidos en las series es relativamente pequeño siempre. Por eso es difícil hablar de alguna intervención que con un buen grado de evidencia pueda utilizarse esperando alguna respuesta que sea pues claramente predecible. Y en realidad pues no, esa era la pregunta que quería hacer. Ahí seguiremos escuchando los demás aportes. Gracias. Veo al doctor Julio César Orrego. Sí, Marta, ¿cómo estás? Julio César es inmunólogo de la Universidad de Antioquia, del grupo de inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia, que ya nos ha acompañado a estas reuniones. Bienvenido y hoy escuchamos tu opinión. Excelente caso y pues ya acá hemos tenido experiencia con pacientes con inmunidad con variable y tal vez la enfermedad para inflamatoria intestinal de base, y como anotaba la doctora Patricia, fue la primera que participó. Natalia. La doctora Natalia lo decía. Aquí hay una cosa importante, es porque tenemos una variante en el RBA que es heterocigota. Entonces uno espera que la explicación de la enfermedad se dé por la herencia autosómica recesiva normalmente encontrada en este tipo de variantes, pues en una variante heterocigota que pudiera no explicar la enfermedad. Sin embargo, el hecho de que tengan los infiltrados linfoides a nivel de la biopsia de colon, que es un hallazgo muy llamativo y que lo vemos en otros pacientes que hemos tenido de muy difícil manejo acá en Medellín, con diarreas crónicas de muy difícil manejo. Particularmente tuvimos un caso de giardiasis crónica por más de 5 años con todos los antiparasitarios que ustedes se pueden imaginar, con todos los ciclos. Es más, intentamos reuniendo inmunoglobulina por parte de la Fundación Oral para darle a ese paciente con giardiasis crónica con inmunidad con variable, y ni aún así se controló. Y tal vez algo que nos ayudó posteriormente fue elevar los niveles de IgA, e hicimos otra serie de inclusiones y curiosamente con cambios de hábito se logró mejorar las giardiasis. En otro paciente con hipogamaglobulinemia y rotavirus utilizamos también un paciente que ha tenido demostradas 4 infecciones por rotavirus, un niño con hipogama. Utilizamos también inmunoglobulina oral con buena respuesta, pero también por la hipogama empezamos a manejar la hipogama y mejoró esa respuesta. Pero cuando tienes una enfermedad inflamatoria intestinal con infiltrado linfoplasmocitario que puede migrar a cualquiera de las formas de enfermedades de colitis más graves, como pueden migrar estos pacientes con inmunidad con variable, yo creo que es muy importante agotar todos los medicamentos inmunomoduladores o monoclonales que utilizan en reumatología o en gastroenterología para el control de enfermedad inflamatoria. Entonces, me parece que se deben explorar, como lo dijo la doctora, esas posibilidades paralelo a un uso, y eso es tal vez el llamado, muchas veces difícil conseguir el medicamento, pero la idea es que si no lo podemos justificar dentro del sistema, mirar de qué forma lo podemos hacer y hacer el ensayo. Yo creo que si uno no lo hace, pues nunca va a saber si va a servir o no, y tener en cuenta que este es uno de los problemas básicos de este tipo de enfermedades, es que tenemos muy pocos pacientes en los reportes de literatura y es muy complicado saber si esto realmente va a servir. Ahora, la pregunta del millón sería, es muy diferente cuando tienes rotavirus, en donde
la cantidad de anticuerpos que tenga dentro de la inmunoglobulina rotavirus, uno esperaría que fuera mayor por términos de exposición a otros virus, cuántos anticuerpos efectivos, bloqueantes o tratantes del virus puedan estar en cada lote. Entonces, esto puede variar dependiendo de donde produzca la inmunoglobulina, por lo cual los resultados no solamente dependen de lo que puede hacer la inmunoglobulina bloqueando un virus en el tracto gastrointestinal, sino también de los títulos de anticuerpos que contengan los lotes específicos de inmunoglobulina para tratar a estos pacientes. Pues muy interesante, muchas gracias. Yo creo que es bastante positivo escuchar todos los puntos de vista y creo que valdría la pena tratar de hacer como una propuesta de junta con el manejo de la paciente, aunque en este momento pues ninguno está involucrado directamente en el paciente, aunque la paciente la conoce el doctor Olmos, pero pues está en este momento fuera de la agenda participativa. Entonces, sí valdría la pena por el bien de la paciente, si ya lleva 3 meses, tratar de encontrarle ese manejo de pronto con el biológico que se propone, porque sí tiene el fenotipo, de acuerdo con la doctora Natalia, y podría ser una opción de tratar como una última opción, porque es una mujer muy joven. Y entiendo que es ejecutiva y tiene pues una expectativa de su vida que vale la pena trabajar por ello. Escucho más, ¿alguien más tiene preguntas? Pero si no, definitivamente pues esta es una reunión para compartir experiencias. Carlos, ¿quieres alguna? De genética por ahí, la doctora Carolina, que siempre la invita para oír sus Sí, pero no comentarios. veo hoy a Carolina aquí. Sin embargo, podemos hablar con ella porque pues sería bueno tratar también de identificar más precisamente el valor de esa mutación. Pero pues de todas maneras esto es un manejo multidisciplinario que vale la pena proponerle al equipo que en este momento está manejando la paciente. Sí, yo tendría algo que preguntarle de pronto a Natalia, recién expuesta a la ciencia en México, en fin, cuando uno encuentra una variante que no es, entre comillas, patogénica en la base de datos actuales, puede volverse con el aporte de nuevos pacientes y cambiar la historia. Pero cuando uno ve esto, debe existir una ayuda de estudios inmunológicos funcionales por citometría. No sé si José Luis Franco está por ahí que nos pueda colaborar para confirmar si la alteración de dicha proteína es la causa directa antes de darle la Batacet, por decirle. Esa es el Holy Trinity, la Trinidad digamos, divina que tiene que existir en estos casos, que es la ayuda del exoma. Uno con el exoma y el diagnóstico molecular no llega a un 30 o un 40% y el resto tiene uno que confirmarlo por pruebas funcionales. Obviamente, si no las hay, si no las tenemos, pues nos toca hacer como retos con lo que probablemente pueda servir como el Abatacept. Debería tener una interconsulta con genética y revisar si aparecen nuevos reportes de patogenicidad. Esa es la forma de enfocar a estos pacientes. Natalia. Doctora Natalia. Sí, perdón, aquí estoy. Pues es que esa es la dificultad de los estudios genéticos. Muchas veces nos salen variantes de significado incierto y uno lo que hace con eso es revisar en varias bases de datos a ver cuáles, qué pronostican de esa variante, si es patogénica o no es patogénica.
Y muchas veces, digamos, al conocimiento a la luz como el conocimiento actual, no hay una respuesta para lo que nosotros tenemos en el paciente. Entonces, usualmente, nosotros, ¿qué hacemos? Vemos los criterios como de diagnóstico inmunológico de la variante, qué estudios funcionales se le podrían pedir y los solicitamos. Por ejemplo, en este caso sería linfoproliferación, las subclases B, como para tratar de llenarnos de motivos para iniciar un tratamiento, como en este caso sería la Abatacept. Y aún así, muchas veces no encontramos cosas que nos sugieran o que nos confirmen absolutamente la enfermedad. Porque acá, como ustedes saben, muchos de los estudios inmunológicos pues se hacen únicamente en Medellín, entonces la interpretación es difícil porque la muestra tiene que viajar de Bogotá a Medellín, hay muchas cosas que pueden pasar en ese trayecto y en el procesamiento de los linfocitos, que son células que son muy sensibles. Entonces, pues, no sé, doctor, yo lo intentaría. Es un caso complicado, pero yo creo que yo le daría el chance a la paciente. Estos pacientes de inmunodeficiencia son difíciles precisamente por lo que decía el doctor, que un gen puede tener muchos fenotipos y un fenotipo puede ser explicado por muchos genes y cada vez se describen más cosas. Entonces puede ser que una enfermedad sea de herencia, por ejemplo, autosómica recesiva y que uno encuentre una variante en heterocigosis y que en 5 años alguien publique que una variante en heterocigosis en ese gen sí puede producir un fenotipo diferente de la enfermedad, porque hay muchas cosas que estamos conociendo. Entonces, lo interesante es poder explorar. Lo que nos hace falta en Bogotá es un centro de inmunología básica. Yo sé que está en Medellín, pero pues hay dificultades y en Bogotá necesitamos un centro de inmunología básica donde podamos hacer estos estudios, donde podamos intentar comprobar y darle valor a las variantes que encontramos en los pacientes para que podamos tomar decisiones. De acuerdo. Doctor Orrego, veo que levantó la mano. Ya. Sí, claro. Y en la misma vida 4 de minutitos. Natalia, sí, en la misma vida de Natalia, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Cosas que se pueden hacer, sí. La cuestión es el correlato básico clínico. Me explico. Por ejemplo, uno acá por cooperación podemos mirar niveles de CTLA4 en el paciente, mirar si la mutación que tiene un efecto directo sobre apoptosis. Se pueden hacer ensayos de apoptosis que tienen montados grupos acá y hasta uno puede buscar quién hace ensayos de apoptosis en linfocitos, que los hemos hecho. Por ejemplo, yo los hice en mi tesis para mirar la susceptibilidad a apoptosis que tengan los linfocitos. Pero esos ensayos básicos lo que me van a ayudar es a mostrar que de pronto esa mutación sí tiene un efecto directo en apoptosis y hacer un poquito del correlato de si es la variante patogénica. Para esos estudios, la otra posibilidad del fenotipo que hablaba Carlos, de llegar desde la parte de tener la variante a llegar a tener la parte funcional y si realmente esa variante heterocigástrica es la que causa, es las colaboraciones internacionales que también nos han ofrecido. Muchas veces nosotros no tenemos lamentablemente los recursos para estudiar a esos pacientes funcionalmente. Entonces, por ejemplo, yo sé que Sergio Rosenzweig, cuando tiene estos casos importantes y que también ha trabajado con inmunidad con variable, nos ha dicho que tiene un caso y el paciente está de acuerdo y con el consentimiento informado del paciente, ellos lo presentan allá y ellos sí tienen los recursos para hacer los estudios funcionales, para uno mirar si una variante heterocíclica en un paciente que tiene una marcada clínica de afectación puede ser la respuesta. Y ellos sí tienen muchas veces, lamentablemente nosotros aquí para estudiar un paciente no tenemos los recursos, aún acá en la universidad. ¿Por qué? Porque si no está marcado en un proyecto de investigación es muy complicado sin apoyo internacional poderlo hacer. Entonces, ni siquiera muchas veces teniendo el laboratorio de inmunología, porque se necesitan a veces reactivos específicos para cada uno de esos tipos de mutaciones que nosotros lamentablemente no tenemos esa capacidad. Entonces, sería la otra posibilidad para explorar en este caso. Perfecto, bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, esto abre un panorama de colaboración, mira, que estamos pediatras, infectólogos de adultos, que me encanta que estén, inmunólogos básicos, clínicos, bueno, toda una amplia variedad de
médicos interesados en la mejoría de los pacientes. Lorena, excelente tu revisión. Muchas gracias, doctor Olmos también. Y pues a todos les quiero agradecer el que compartan a Natalia, la doctora Natalia, bueno, a todos. Y pues vamos a ver cómo se le puede ayudar a esta paciente. El próximo mes los estaremos también invitando a otro caso. Queremos realmente que los adultos empiecen a compartir sus casos que cada vez, digamos, pueden aparecer o les aparecen por primera vez con debut de inmunodeficiencia o han crecido de niños que crecen y se vuelven adultos y pues todos podemos aprender juntos. Entonces, muchas gracias y la doctora Natalia está invitada para la próxima a ver si quiere presentarnos algún caso. Con mucho gusto nos gustaría que compartiera esta reunión con nosotros. Claro, doctora, nosotras felices. Bueno, muchísimas gracias entonces. Y en un mes más o menos nos estamos viendo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas